Hola, un saludo muy especial en el amor de Cristo Jesús. ¿Por qué un católico no debe practicar yoga? ¿Por qué una persona creyente no debe practicar yoga? ¿Qué es el yoga? ¿Por qué la iglesia por miles de años ha rechazado esta práctica? ¿Por qué esta práctica está creciendo últimamente con más fuerza en el mundo entero? Pues bien, para que entiendas este contexto que la Iglesia Católica ha venido fomentando por años de por qué no realizar, no practicar el yoga, es muy importante saber qué es el yoga. Es muy importante saber todo ese contexto que encierra el yoga, a qué está relacionado. Y muchas veces las personas dicen que es que la Iglesia Católica, especialmente los exorcistas, son los que satanizan todo y que realmente dan versiones propiamente de la Iglesia Católica. Pues bien, quiero tocar este tema y quiero hacerlo como de la manera más sencilla, como de la manera más práctica, para que entendamos de por qué nosotros como católicos no debemos practicar yoga, e incluso personas no católicas, por qué se exponen tanto espiritualmente al momento de practicar el yoga. Pues bien, si ustedes van a un buscador como Google, se van para Wikipedia, para uno de estos buscadores donde allí no hay una raíz religiosa, sino que es un buscador universal, y van y buscan la definición de lo que es el yoga, se van a encontrar que va a dar una respuesta diciendo que es una práctica espiritual. Luego aparece una coma diciendo física y mental. Pero lo primero que dicen todos los buscadores universales es que el yoga es una práctica espiritual. Y aquí quiero detenerme, porque es que la Iglesia Católica, incluso otras iglesias, otras sectas, rechazan también el yoga. Cuando hablamos de que es una práctica espiritual, hay que entender lo que significa esa palabra espiritual. Por ejemplo, nosotros los católicos, nosotros los bautizados, nosotros los creyentes, somos seres, somos personas plenamente espirituales. ¿Y por qué somos espirituales? Porque creemos en la Santísima Trinidad, creemos en Dios, creemos en Jesucristo, creemos en el Espíritu Santo, creemos en la intercesión y en el amor de la Santísima Virgen María, creemos en los santos arcángeles San Miguel, San Gabriel y San Rafael, creemos en la intercesión de los santos, y que somos personas orantes, que somos personas piadosas, y que nuestra vida la unimos a lo que dice, por ejemplo, la palabra de Dios, a lo que dice el catecismo. Entonces nuestro catolicismo también se une al catecismo de la Iglesia Católica, a la palabra de Dios, y por lo tanto somos seres espirituales, porque nuestra conexión la tenemos con Dios, con nuestro Señor Jesucristo. Así que el ser espiritual me da a entender de que mi alma, mi corazón, mi vida la tengo unida a Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, somos espirituales. Bien, el yoga, por ser una práctica espiritual de origen hindú, entonces el yoga, por ser espiritual, también está ligado y está unido a algún dios, en este caso a los dioses hindúes, porque el yoga no se une no solamente con Shiva, sino que se une con diferentes dioses, que en este caso le llamamos deidades. Para que me entiendas, pues hablamos con presencias espirituales que son demoníacas. Así que el yoga está unido a unos espíritus que no son de nuestra fe católica.
Así que practicar el yoga tiene un riesgo muy grande y es de que te estás uniendo a una espiritualidad que no es la espiritualidad que practica la Iglesia Católica. Por lo tanto, el practicar el yoga te va a estar uniendo a las creencias y a las prácticas de otras religiones cuyo objetivo es muy diferente a los objetivos, a esa misión que Dios tiene, que es la salvación de nuestras almas. Porque si nos vamos al hinduismo, donde es el origen del yoga, vamos a encontrar que hay prácticas que ponen en riesgo esa salvación del alma, porque creen en la reencarnación, potencializan el yo. Entonces el yoga va a ir construyendo en la persona un Dios interno, ese yo soy poderoso, ese yo puedo, ese yo soy grande, ese yo soy magnífico, yo tengo el control, yo tengo mi control mental y por mi control mental yo me autodeclaro sanación en mi cuerpo. Y entonces empieza a crear un yo interno y ese yo interno empieza a transformarse luego como si fuese un Dios, como si fuese un Dios. Por eso la palabra yoga en el contexto hindú significa unir. Y cuando dice unir, se refiere muy especialmente esa espiritualidad del yoga a unirte contigo mismo, con tu propio ser, unir tu yo, hacer crecer tu yo con todo el universo. Y es allí donde entra también todo el contexto esotérico de la nueva era. Porque cuando dicen todo el universo, es que por medio del yoga te van enseñando y van entrando otras prácticas donde empiezan entonces las energías, cómo canalizar el aura, cómo canalizar las energías que provienen de los 4 elementos, cómo comunicar, cómo conectarnos con el mundo astral. Empiezan a entrar las mantras, que son esas frases de poder que te dan para que tu mente se enriquezca y puedas hacer crecer ese Dios interior. Yo soy próspero y empieza el yoga a transformarte. El yoga, para poder ser practicado, requiere también de algunas posiciones, de algunos ejercicios puntuales, y dentro de esos ejercicios pues también hay algunos rituales que por ende hace que el yoga sea una actividad principalmente espiritual. Para que me entiendas, por ejemplo, nosotros los católicos, al momento de ser espirituales, nosotros tenemos diferentes formas de expresar nuestra espiritualidad y nuestra fe. Incluso corporalmente nosotros también oramos, ¿cierto? Si tú ves a una persona o tú lo has vivido, que vas al Santísimo, por ejemplo, cuando uno va al Santísimo, uno con el cuerpo le va a expresar a nuestro Señor Jesucristo una actitud de ¿qué? De oración. Uno le va a expresar a nuestro Señor Jesucristo una postura de oración. Así que uno llega, se arrodilla, uno junta las manitos, inclina la cabeza, cierra los ojos. Allí yo, con mi parte corporal, me estoy entregando a ese momento de oración. Y le estoy diciendo al Señor, al momento de estar de rodillas, yo lo estoy reconociendo como el Señor de mi vida, como el Rey de Reyes. Al momento de juntar mis manitos, le estoy diciendo que solamente Él tiene poder. Le estoy diciendo, Señor, yo te amo. Señor, ven en mi auxilio. Señor, ven en mi ayuda. Señor, tú eres grande. De hecho, muchas veces nos arrodillamos, abrimos nuestras manos, y cuando abrimos nuestras manos le estamos ofreciendo todo nuestro ser y le estamos diciendo, Señor, yo te alabo, yo te bendigo, yo te glorifico, yo te doy gracias, ¿verdad? De hecho, cuando vamos a la Santa Eucaristía y vamos a rezar el Padre Nuestro, muchas personas hacen esto, abren sus manos, inclinan su cabecita y empiezan con fe y devoción a decir, Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado. Así que corporalmente nosotros también expresamos nuestra espiritualidad, y esa espiritualidad corporal y esa expresión corporal la unimos ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Si han visto la ordenación de un sacerdote, vamos a ver que el sacerdote en ese proceso de ordenación llegan momentos en que incluso se extiende, se acuestan frente al altar con las manos estiradas, y vamos a ver un comportamiento corporal que hace parte de esa devoción y de esa manifestación de fe y de esa manifestación espiritual que nosotros hacemos a nuestro Señor Jesucristo, Papito Dios y al Espíritu Santo. De hecho, a la Santísima Virgen María también, cuántas veces nos inclinamos, cuántas veces tomamos nuestras manitos, cuántas veces hacemos expresiones faciales y con nuestro cuerpo y con nuestros movimientos, con nuestra corporalidad, nosotros le expresamos a la Santísima Virgen María que la amamos, que la necesitamos, que estamos clamando su intercesión, ¿verdad? Asimismo pasa con el yoga. Cuando se va a iniciar el yoga, hay una primera posición, y creo que es algo que no falta en las sesiones del yoga, es iniciar con una posición de la flor de loto, con las manos abiertas, con los dedos unidos, con las piernas cruzadas. Esto es la posición del loto, y allí luego empiezan algunos a hacer algún tipo de gemido, y empiezan primero una meditación. Esa meditación o ese iniciar del yoga, ahí usted está practicando a nivel corporal, así como lo hacemos los católicos, con Dios, con Jesús, con nuestro Señor Jesucristo. Ahí tú te estás conectando y estás corporalmente iniciando una conexión con la deidad, o con las deidades, o con los demonios, porque recordemos algo. Ahora hay un gran debate dentro de la Iglesia Católica, porque se está mostrando una postura interreligiosa, dando a conocer que en otras religiones se manifiestan su creencia en Dios de otras maneras y ven a Dios con otros nombres. No, es una mentira plenamente del demonio. Es una mentira plenamente del demonio, porque el demonio, el objetivo principal es sacarte de la verdad, y para sacarte de la verdad tiene que sacarte de la Iglesia Católica, y tiene que hacer que tú no creas en Jesucristo, que tú no creas en Dios, que tú no creas en el Espíritu Santo, que tú no creas en la palabra de Dios. Y aunque a muchos les duela, la verdad está contenida dentro de la Santa Iglesia Católica. Por eso el demonio viene trabajando arduamente para sacarte de la Iglesia Católica. Y dentro de la misma Iglesia Católica ya hay promotores que están haciendo creer que a Dios lo podemos ver en Buda, en diferentes dioses, en diferentes religiones que no son religiones, sino que son movimientos espirituales que están lejos de la verdadera doctrina y de la salvación de las almas. Así que aquí hay algo que nosotros tenemos que tener claro. ¿Con qué Dios yo me conecto cuando cuando empiezo a practicar yoga? ¿Con quién me estoy conectando? ¿Con quién realmente yo estoy haciendo una unión? ¿Qué es lo que significa el yoga? Unir. De hecho, algunas versiones del hinduismo dicen que el yoga es como el yugo que une a dos vacas, por ejemplo. Entonces, el yoga es algo que te une con algo, y ese algo inicialmente es espiritual, y es una deidad, un demonio. Muchas personas que empiezan a practicar yoga empiezan a hacer ejercicios que porque les duele la espalda, la zona cervical, porque tienen algún tipo de problema osteomuscular, porque tienen algún tipo de problema, digámoslo, de aspecto psicológico, emocional, porque vienen cargados de estrés, de ansiedad, de cansancio mental, mucho cansancio físico, y en el yoga
pues ven esa oportunidad para desahogar todo ese estrés, todo ese cansancio, y que con los estiramientos pues que hacen en el yoga, pues muchos dicen que se alivian de sus dolores físicos. Pero realmente dentro de todo este contexto que se realiza en el yoga, todo está ligado a los 7 chakras, a los mantras, todo está ligado a una deidad. Y de hecho los que practican yoga, si lo hacen en la noche, entonces si van a hacer una postura donde tienen que estirar la frente, donde tienen que estirar toda la parte torácica, le van a decir que lo hagan hacia la dirección donde esté la luna. Si es en el día, los invitan a que hagan esos estiramientos mirando hacia la dirección donde está el sol. Vienen las posiciones de la flor de loto, vienen las meditaciones, el cerrar los ojos. Entonces todo esto realmente es una práctica plenamente espiritual que te está ligando con una deidad, y que al final las personas que practican yoga, hay una característica en estas personas, y es que al pasar el tiempo de tanto practicar yoga, las personas empiezan a entrar en unas depresiones profundas, unas depresiones totalmente profundas. De hecho, las personas que empiezan a practicar yoga, de un momento a otro comienzan a sentirse solas, aisladas. Las personas que con el tiempo de practicar yoga empiezan a sentirse como si fueran, al principio se sienten como dioses, porque el yoga crea ese dios interno, una felicidad, una paz, una armonía, pero luego esa paz y esa armonía se les transforma en una soledad, se les transforma en una inseguridad, y en el primer fracaso que van a tener porque algún proyecto no les funcionó, alguna relación no les funcionó, las personas que practican yoga caen muy fácilmente en depresión, caen muy fácilmente e incluso en sentimientos de muerte, en intentos de suicidio. Por eso es que vamos a ver testimonios de muchas personas que practicaban yoga diciendo: por favor no lo hagan, por favor no lo hagan. Y adicional, las personas que practican mucho yoga, en la parte mental, pues también empieza a crearse un desorden. De hecho, la persona que practica yoga de un momento a otro empieza a entrar en esa cultura sin que nadie le diga, empiezan a entrar en esa cultura, entonces comienzan a vestir de manera diferente, a portar accesorios totalmente ligados a todo este contexto del hinduismo. Así que el yoga es una práctica que puede incluso arrebatarte lo que realmente eres como persona y el objetivo que Dios tiene para tu vida. Mire, el mundo de hoy es un mundo que tiene una carga espiritual muy grande, y estamos en un combate espiritual bastante fuerte. Ha pasado una pandemia y han venido surgiendo otros problemas en el mundo, y esto ha hecho que muchas personas estén en situaciones de estrés, de depresión, de ansiedad. De hecho, físicamente no se había visto tanta enfermedad como se está viendo ahora, no se haya visto tanto cansancio físico y mental como se está viendo ahora. Entonces es una práctica que incluso es promovida por los centros de salud, es una práctica que ya es promovida dentro de la misma Iglesia Católica, es una práctica que ya es promovida incluso en las empresas, es una práctica que ya es promovida en los colegios, en las universidades, en las escuelas, a los niños. Es una práctica en donde los gobernantes, los alcaldes, los presidentes, los gobernadores en sus gobiernos, en sus localidades, incluso promueven esta práctica. Y es que Satanás ha visto que por medio de esta práctica puede dar un falso alivio, porque es realidad. Satanás puede darte una falsa paz. Satanás puede darte un falso alivio. Mire, el yoga en su historia se habla de que existe antes que Jesucristo. Antes que Jesucristo. Y el yoga comienza a tener fuerza
300, 400 años después de Cristo. Pero ahí viene la pregunta, si es una práctica que existe desde antes de Cristo, una práctica que 300, 400 años toma fuerza después de Cristo, ¿por qué nuestra Iglesia Católica, por qué en la palabra de Dios nunca se ha aprobado esto? ¿Por qué no se ha aprobado esto? Así que es una práctica que realmente existe desde la antigüedad, así como en el Antiguo Testamento allí alababan a esta deidad, a este demonio Baal, Ave María Purísima. Asimismo, Satanás venía llevando prácticas erróneas para que el pueblo no caminara con Dios. Y es que esa es la gran batalla. Es que muchos dirán que son culturas, sí, podrán ser culturas, pero esa cultura, ese terreno, lo conquistó ¿quién? Lo conquistó Satanás, lo conquistó Satanás. Y es allí donde el Señor nos manda a evangelizar, a llevar al cristianismo a estas personas que vienen caminando en esas creencias que lo que hace es que nos apartan de la salvación. Así que el practicar el yoga realmente es una práctica peligrosa para todo católico. Es una práctica donde te estás uniendo con un espíritu que no es Dios, que no es nuestro Señor Jesucristo. Te estás uniendo con un ser demoníaco cuya misión va a ser darte primero una falsa paz, hacer crecer en ti un Dios, un yo interno poderoso, unirte con todo el contexto esotérico por medio de las energías, por medio del aura, por medio de los astros. Lo que va a hacer el yoga luego es que va a transformar incluso tu aspecto físico y luego el yoga te va a llevar a que entres, digamos, en un pozo profundo donde vas a tener incluso dudas porque ese yo que te crea el yoga internamente, luego te va a atormentar, luego te va a hacer querer derrumbar, luego te va a llevar a depresiones, a angustias, a tristezas, para poder que estés con el yoga como si fuera una droga adictiva. Es que si no hago yoga no me controlo, es que si tengo un momento de furor, un momento de tensión y tengo que aislarme porque es que tengo que meditar para canalizar esa ira, esa rabia que tengo. No, es que hoy me siento como tan triste, no, es que me duele aquí, entonces la luna está saliendo al oeste, entonces me pongo a mirar al oeste, ¿cierto? Y al final, vienen los atrapasueños, vienen las piedras para el mal de ojo, para contrarrestar la envidia, y viene todo ese mundo esotérico, y por medio del yoga entra Satanás a contaminar tu alma, entra Satanás a esclavizar tu alma. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que a lo último, diciendo que creen en Jesús, que creen en Dios, que creen en la Virgen, dicen al final: yo creo en la reencarnación, yo creo que en mi vida pasada, yo creo que yo voy a reencarnar en un ser más poderoso, yo creo que el universo y los astros son los que rigen mi vida, yo creo que Dios es amor y que Dios se manifiesta de diferentes maneras. Así que en Shiva, en Buda, en otras deidades, ahí está Dios, simplemente que por la cultura ven a Dios de otra manera, pero es amor, es paz. No, lo que busca Satanás con todas estas culturas es alejarte de Jesús, alejarte de Dios, alejarte del poder del Espíritu Santo, alejarte de la palabra de Dios y alejarte de tu propia salvación. Así que por eso hago este video, para que le digas a nuestro Señor Jesús que sea Él quien tome todas tus necesidades. Dile: Señor, mira, yo con mi cuerpo humildemente quiero amarte, quiero adorarte. Señor, cada vez que me ponga de rodillas, incline mi cabeza y junte mis manitos, Señor, quiero reconocerte como mi Señor, mi Salvador, mi Mesías. En algunos momentos lo haré, Señor, para darte gracias. En algunos momentos lo haré, Señor, para pedirte, para suplicarte. En algunos momentos lo haré para pedirte perdón, para reconocer mi miseria, Señor Jesús.
para reconocer mis flaquezas, mis debilidades, Señor. Por eso, Jesús, cada vez que con mi cuerpo, Señor, yo me uno espiritualmente contigo, te pido, Señor, que me escuches. Te pido, Señor Jesús, que hagas en mí una obra. Señor, mira, tal vez en mi cuerpo hay dolores físicos, Señor. Te pido, Señor Jesús, que me des la gracia de que si médicamente puedo ser tratado, tú coloques el médico, tú coloques los medicamentos, tú coloques, Señor Jesucristo, en la clínica, el hospital, el centro médico donde voy a ser atendido, Señor, y que todo sea, Señor Jesucristo, hecho conforme a tu amor, a tu misericordia, a tu voluntad. Señor, si mi problema no tiene solución médica, no hay droga para mi problema, para mi dolor, Señor Jesucristo, posa tu mano sanadora sobre mí, Señor, y permíteme que por medio de la Eucaristía, Señor, por medio de los sacramentos, por medio del sacramento de la confesión, por medio, Señor Jesucristo, de la Eucaristía, de comulgar, Señor Jesucristo, pueda combatir el estrés, los miedos, la tristeza, la angustia, y a medida que yo reciba tu cuerpo y tu sangre, Señor, pueda recibir esa paz que es auténtica y verdadera, pueda recibir esa tranquilidad en mi corazón. Por eso, Señor Jesús, apártame, Señor, de lo que no es tuyo. Apártame, Señor, de todo aquello que pone en riesgo mi alma. Apártame, Señor, de todo aquello que me puede unir y ligar con fuerzas oscuras, con fuerzas del mal. Señor Jesús, a ti te entrego mi vida. Te entrego todo lo que soy, Señor. Y si hay algún dolor, Señor Jesucristo, que va a estar en mi cuerpo, dame la gracia, Señor, de tomar el sufrimiento físico, el dolor físico, Señor, de tomar la angustia que genera el estar enfermo, el padecer un dolor, Señor, y unirlo a tu Santa Cruz, Señor Jesús, unirlo al dolor de la Santísima Virgen María y ofrecer este dolor por la salvación de mi alma, por la salvación del alma y la conversión de mis seres amados y por la conversión y la salvación de las almas del mundo entero. Así que dile a Jesús, Señor, no dejes que estas falsas corrientes me tienten, me contaminen. No dejes, Señor. Y si has practicado yoga, dile, Señor, lava con tu sangre poderosa toda contaminación que haya adquirido física, mental y espiritualmente, Señor, por haber practicado yoga. Señor, que con tu sangre poderosa, Señor Jesús, se rompa toda atadura, toda cadena que haya creado con cualquier deidad, con cualquier espíritu inmundo, al momento de practicar yoga, al momento de hacer meditaciones, al momento, Señor, de ofrecerle una danza corporal a una deidad, a un espíritu, Señor. Por eso, con tu sangre poderosa, Jesús, rompe toda cadena, quita toda contaminación, Señor, que haya quedado en cualquiera de las áreas de mi vida. Que el Señor y la Santísima Virgen María les guarde y les bendiga.